Vamos ahora con la pregunta de Lina. Lina dice: ¿cómo crear una historia que impacte a partir de una idea básica y que tenga mensaje? Bueno, no entiendo bien lo que quieres decir por idea básica. No comprendo muy bien qué quieres decir con eso. Lo que sí que me parece, o tomando ideas sobre esta pregunta, creo que vamos a empezar por diferenciar, por ejemplo, conceptos como el de mensaje y el tema. El tema en una obra es, por ejemplo, el amor, la muerte, ¿vale? Son esos valores, ¿no? Son esos temas. El mensaje es la interpretación que sobre determinado tema quieres transmitir, tu interpretación sobre eso, ¿verdad? Bueno, pues si tú quieres, si esa idea básica para ti es ese tema o significa para ti un tema sobre el que quieres hablar y el mensaje tiene que ver con esa interpretación, por ejemplo, tu interpretación sobre el amor o sobre las relaciones personales, etcétera, ¿no? Si quieres tú elaborar eso para construir una historia que impacte, etcétera, pues lo primero que tienes que pensar es si ese tema y ese mensaje lo encarnan con la suficiente fuerza, lo encarnan suficientemente bien los protagonistas de tu historia y los sucesos que van a vivir, ¿no? Entonces el tema y el mensaje lo encarnan la historia y los protagonistas. Entonces, en cuanto a la historia, que es lo que a ti te preocupa más que los protagonistas o la evolución de esto, ¿cómo hacer que esto impacte, ¿no? Que ese tema, porque para mí lo que impacta no es la historia solamente, sino lo que hay detrás, y lo que habría detrás sería ese tema y ese mensaje. Entonces, ¿cómo hacer que eso impacte? Bueno, pues en la historia se puede hacer de varias maneras, bien porque la peripecia es muy enredada, suceden muchas cosas, tiene una peripecia trepidante, entonces ya de por sí esa historia, esa peripecia impacta, ¿verdad? También puede impactar, no porque sucedan muchas cosas, sino porque pasa una sola o un par de ellas, pero es algo trascendente, es algo realmente que deja a los personajes en un brete, vamos, los deja confundidísimos y al borde del abismo. Pasa algo traumático para ellos. Y también puede ser impactante las historias en las que aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada, pero esa inacción produce en el protagonista un conflicto interno o una evolución muy fuerte en él. Entonces, claro, ahí dirá, yo no sé si cuando tú hablas de que la historia impacte, te refieres a que la peripecia sea trepidante o te refieres a que tu novela impacte más allá de la peripecia, es decir, que aunque la historia sea algo lineal, sí que el lector le conmueva, ¿no? Se le mueva el corazoncito por dentro. En caso de que no haya acción o en caso de que la historia, la peripecia, haya poca acción, o tú consideres que no es lo suficientemente impactante, ahí ya te irías, más que a centrarte en la historia, buscarías el impacto en la forma de contarlo, ¿vale? En la manera de narrar. Por ejemplo, si, como decía, lo que impacta es ese conflicto interno que tienen tus protagonistas, bueno, pues a lo mejor un narrador en primera persona, más intimista, sea una forma de narrar que quizá logre ese impacto que tú deseas, ¿no? Entonces buscarías un narrador que pueda proporcionarte ese impacto en caso de que la historia no tuviera el impacto deseado, ¿vale? Otra idea, el formato textual. En otros vídeos del canal he hablado sobre esto también. Tú en tu novela no tiene por qué estar todo escrito a la usanza, ¿no? Cómo se escriben las novelas. Puedes meter en medio pues un informe médico y eso crea un impacto también en el lector.
También puedes adoptar un punto de vista inusual. Por ejemplo, puedes adoptar un punto de vista de un personaje secundario para la historia, que esté presenciando esto, pero que tenga pues otra manera, otra sensibilidad para esa historia, y entonces lograr ahí ese impacto que buscas. Y por supuesto, también lo puedes conseguir dislocando o jugando con el tiempo del discurso narrativo, que es lo que comentaba en la pregunta anterior, ¿vale? Sobre la de ¿podemos comenzar por el final tal, esa pregunta. Te invito a ti también te invito a que veas y leas ese enlace sobre el tiempo narrativo, porque puede darte algunas ideas. De todas formas, esta pregunta tuya es muy compleja y bueno, comentarte que aunque aquí estoy dando algunas pinceladas, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición mi formación online. Vamos a abrir ya está abierta el plazo de matrícula para el programa de narrativa y novela, que es un programa de 10 o 12 semanas, dependiendo de lo que elijas, si solamente narrativa, que son los cimientos para escribir tu novela o tus relatos, o tus microrelatos incluso. Y luego también puedes extenderlo 2 semanas más, donde vas a empezar a elaborar ese mapa para tu novela, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que podríamos trabajar esto con mucho detalle. Lo que acabas de ver es un fragmento de una sesión en vivo donde atiendo a vuestras dudas. Si quieres escuchar más preguntas como esta, igual de interesantes, te sugiero que eches un vistacito a la sesión en vivo completa. Más abajo te dejo el enlace. Nos vemos entre líneas.